Existen muchos tutoriales y videos que te enseñan sobre producción musical. Hay algunos que te dan unos tips que parecen buenísimos, pero en realidad podrían estar destruyendo tu música. En este video te voy a decir cuáles son esos 5 tips de producción musical que en lugar de ayudarte te están haciendo que pierdas el tiempo y en el peor de los casos destruyendo tus mezclas. Pero no solo te voy a decir esos 5 tips que están mal, sino por qué están mal y qué puedes hacer para mejorar. ¿Estás listo? Comenzamos. Antes de decirte cuál es ese primer tip que deberías de ignorar, primero dime si escuchas la diferencia entre estos dos sonidos. Ahora dime, ¿notaste la diferencia entre el efecto aplicado y el efecto sin aplicar? Si tu respuesta es que sí, te tengo que felicitar porque definitivamente tienes mejor oído que yo y yo creo que el 99% de las personas, pero la gran mayoría de ustedes estoy seguro que no han notado prácticamente ninguna diferencia, o al menos una diferencia que sea sustancial o verdaderamente que marque una diferencia. Y es que uno de los primeros tips que nos llegan a dar cuando entramos al mundo de la producción musical es no clipees. Y se nos da como una regla de oro que jamás se debe de romper, jamás clipees por nada del mundo. Y entiendo de dónde viene esto, porque normalmente hablamos del clipping digital cuando pasamos de 0 decibeles, y es cierto que nos ocasiona distorsión, pero eso no significa que no podamos utilizar esa distorsión a nuestro beneficio. Y es que efectivamente, la mayoría de las veces el clipping es algo que no queremos, pero como siempre, puede haber excepciones a la regla y a veces es incluso una buena herramienta. Por ejemplo, en este sonido lo que he hecho fue hacer una especie de clipping digital, solo que he bajado el techo para que no clipee en 0 decibeles, sino más abajo. Por lo tanto, este sonido está clipeando ahí y aquí no. Y esto, aunque a nosotros lo podamos escuchar como que suena prácticamente igual, sí existe una diferencia, al menos desde el punto de vista técnico, porque estamos haciendo que el sonido, que casi llegaba a 0 decibeles, ahora esté muy por debajo. Estamos ahorrando casi 5 decibeles de diferencia y el sonido suena prácticamente igual, pero al ahorrar ese pico, gracias al clipping, podemos hacer que todo el sonido lo podamos empujar un poco más para hacer que nuestra mezcla suene más fuerte y que suene más competitiva, que tenga más impacto. El clipping nos puede ayudar bastante. De hecho, es una de las claves para hacer que tu música suene más fuerte. Si quieres saber cómo hacer que tus mezclas suenen más fuertes, te voy a dejar el video en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. El clipping es tan solo una de las diferentes técnicas. Dime si esto se te hace conocido. Por ejemplo, no sabes cómo ecualizar una batería o cómo comprimir una voz y buscaste un tutorial y encontraste por ahí la guía definitiva de compresión y dices, ay, aquí dice cómo comprimir vocales. Cargaste tu compresor, copiaste todos los parámetros que te estaba diciendo ese video y con eso ya dices, uy, creo que con esto ya está mi compresión hecha. Si alguna vez has hecho algo como esto o has visto algún video que te dice la guía o el ajuste definitivo de compresión o de ecualización para voces o cualquier tipo de sonido, eso está mal. Y el problema no es que esté mal el que te lo haya mostrado, probablemente estaba bien para el sonido que te estaba enseñando. Digamos que una batería, para esa batería tal vez los ajustes de compresión o de ecualización que hizo sí eran los ideales para ese sonido en específico, pero es que no existe algo que funcione para todo. Y el problema es ese, pensar que existe una cadena de efectos, un ajuste de ecualización o de compresión que se tenga que hacer y que funcione igual de bien para todo y sin tener en cuenta el contexto. ¿Qué tal? Que por ejemplo la guía de ecualización te decía que tenías que subirle 5 decibeles en una frecuencia específica, pero resulta que tu cantante de por sí ya tiene un cierto timbre que va a hacer que ese ajuste suene peor. Es por eso que no sirven este tipo de ajustes. No sigas una guía a ciegas. Es mejor que en lugar de aprender qué parámetro o dónde ponerlo, aprendas
que hace ese parámetro para que tú ya lo puedas ajustar a la medida de lo que necesitas. Por ejemplo, hablando de ecualización, olvídate de esos ajustes de la ecualización perfecta, cuántos decibeles le pongo o le subo acá. Es mejor que aprendas cómo ecualizar correctamente una voz. Para eso te voy a dejar un video que hice de la guía de ecualización, pero no son valores específicos, sino para que entiendas cómo ajustarlos tú según la voz con la cual estés trabajando. El tercer tip que vamos a hablar es algo que me da un poco de tristeza y a veces hasta rabia verlo, sobre todo en los foros de producción musical en internet, y eso es cuando un novato pregunta sobre, oye, ¿cómo suena mejor? O ¿cómo ajusto un compresor? Y los productores, que ya son más avanzados, de repente le responden, usa tus oídos. Ahí me disculpan, pero ese es uno de los consejos más pendejos que le podemos dar a alguien, porque no solamente nos sirve, sino que lo terminas confundiendo. Es como si a un novato de boxeo, el profesional le dijera, oye, es que ¿cómo boxeo? Y el profesional le contestara, pues usa tus manos. No tiene ningún sentido. Es evidente que necesitas usar tus manos, pero ¿cómo vas a usar esas manos? Y sí, es cierto, necesitamos usar los oídos, pero necesitamos entrenar primero los oídos, saber a qué cosas debemos de ponerle atención. Y una de las mejores formas de entrenar tus oídos para que después efectivamente los puedas usar es mezclando y practicando mucho, pero no siempre tenemos el tiempo o no siempre sabemos cómo llevar a cabo esa práctica. Por eso también te voy a dejar otro video en la parte de aquí abajo en la descripción y en comentario fijado de cómo puedes hacer un verdadero entrenamiento de tu oído para mejorar y que ya puedas tomar mejores decisiones. Ahora, si tú eres esos de los que alguna vez ha dado ese consejo de usa tus oídos, no seas malo y trata de explicarle mejor. El tip número 4 de hecho tiene algo que ver en cuanto al concepto con el tip número 2, cuando estábamos buscando un valor perfecto de ecualización o de compresión o de delay o de lo que fuera, porque a veces creemos que también existe un valor perfecto de loops. Y una de las respuestas más habituales que vas a encontrar en internet es pon tu mezcla o tu masterización a X loops, por ejemplo menos 14 o menos 12 loops. Y este es un error en el que de hecho yo también llegué a caer alguna vez, pero es que esta respuesta o el nivel de loops al cual tienes que llegar depende. No hay un valor perfecto. Esto depende mucho, por ejemplo, del estilo musical que tú estés haciendo, del género o del tipo de música, de lo que quieras transmitir. Hay algunos estilos musicales que por su propia naturaleza no lo puedes dejar suavecito y con mucha dinámica. Tiene que estar muy apretado, tiene que ser muy agresivo. Para eso vas a tener que apuntar a niveles altos de loops, por ejemplo, menos 6, menos 5, a veces hasta menos 4. Hay otros estilos que son más relajados, que no es necesario, de hecho suenan mal si te pasas de loops y que suenan mejor en otros valores que son más conservadores, como por ejemplo menos 8 o menos 10. Es por eso que no podemos dar una respuesta que aplique para todo, un único valor que funcione de forma universal. Y en lugar de obsesionarte con un valor perfecto para todo, tienes que pensar cuál es el valor perfecto para la canción que estás haciendo en ese momento. Y ahí te funciona bastante utilizar tracks de referencia y saber qué es lo que está funcionando en el estilo musical que tú estás produciendo. Pero no siempre usamos bien los tracks de referencia. Por eso te voy a dejar otro video en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que veas cuáles son las cosas que debes de tomar en cuenta para hacerlo bien. El último tip es una verdad a medias, es un tip más o menos funcional si sabes lo que estás haciendo, porque a veces preguntamos cómo hacer alguna cosa en específico y algunos nos pueden llegar a decir hazlo como quieras, no hay reglas. Y esto de hecho es algo que yo comparto y lo sigo diciendo, si suena bien, está bien, pero hay que saber qué es lo que suena bien y también que hay ciertas reglas para hacer que algunas cosas suenen de cierta manera. Y es que sí, es cierto que no hay reglas de forma, digamos, muy estricta, de forma inquebrantable, pero eso no significa que no haya métodos o haya formas de conseguir un resultado de manera consistente. Por ejemplo, si tú quieres que una reverberación suene presente y suene llena todo el tiempo, no es necesario que pongas una reverberación
reverberación y que le pongas el valor de wet o el de decay a todo lo que da. Una regla ahí podría ser que, de hecho, si tú quieres que tu reverberación suene fuerte y que se mantenga, es que pongas tu reverberación antes del compresor. De esa manera el compresor levanta la cola de reverberación, por ejemplo con un poco de compresión upward. Y si bien no es una regla inquebrantable, es una de las mejores formas de conseguirlo. Y como esas reglas existen muchas, y reglas entre comillas, pero son formas de hacer las cosas, son ciertas recetas que sí te pueden ayudar. No es que no existan reglas que sean inquebrantables, pero sí existen métodos, sí existen procesos, formas de hacer las cosas que te van a ayudar mucho. Trata de aprender esas reglas, de comillas de nueva cuenta, esas formas, en lugar de estar probando todo sin ningún orden y sin ninguna estructura porque piensas que efectivamente no hay reglas. Y así como estos 5 tips te pueden echar a perder la vida, existen otras 5 mentiras de producción musical que podrías seguir creyendo. Y para que sepas cuáles son, te voy a dejar el video ahora mismo en la pantalla para que dejes de vivir engañado.